Pasamos ya a desarrollar la quinta bienaventuranza del Evangelio de San Mateo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una vez más vemos cómo la vida del cristiano se desarrolla en ese binomio don-tarea. Toda gracia de Dios supone para nosotros un don que se convierte en una tarea, en una misión. También la misericordia de Dios es un don que recibimos gratuitamente y que se convierte para nosotros en una tarea. Fundamentalmente podríamos entender que la tarea que asumimos al recibir la misericordia es convertirnos, es decir, aceptar la misericordia de Dios, y por otro lado, ofrecer el perdón a quien nos haya podido ofender. Que Dios sea misericordioso con nosotros, ese don tan inmenso, nos obliga de alguna manera a acogernos a su misericordia y a ofrecer nuestra misericordia, nuestro perdón a los demás. Por lo tanto, veamos esta quinta bienaventuranza del Evangelio de San Mateo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Podemos decir que la misericordia tiene un origen, que es el pecado, y un objetivo, que es la reconciliación. Dios es misericordioso porque nosotros hemos pecado. Si no hubiéramos pecado, pues propiamente no podríamos hablar de misericordia. La misericordia es la respuesta de Dios, la reacción de Dios ante nuestro pecado. Y el objetivo, lo que Dios se propone, lo que Dios busca a través de la misericordia no es otra cosa que la reconciliación, recuperar el amor mutuo, la comunión de amor que se perdió por culpa del pecado. Por lo tanto, si la misericordia es la respuesta de Dios ante el pecado del hombre, es necesario entender en profundidad qué es el pecado para poder entender también en profundidad qué es la misericordia. Una visión pobre del pecado nos daría también una visión pobre de la misericordia. El pecado es, lo enseña el catecismo, desobedecer voluntariamente la ley de Dios. Pero podríamos decir que eso es, más que la esencia del pecado, la forma habitual, la forma normal de cometer un pecado. Cometemos un pecado cuando desobedecemos voluntariamente la ley de Dios. Pero ¿qué es el pecado en su raíz? ¿Qué es lo esencial del pecado? Lo esencial del pecado es rechazar la filiación divina, es decir, no querer vivir como hijos de Dios, no aceptar a Dios como nuestro Padre. Querer vivir al margen de Dios, vivir como si Dios no existiera. Pretender ser felices al margen del amor de Dios. Eso es esencialmente el pecado, rechazar la filiación divina. En la parábola del hijo pródigo lo vemos con toda claridad. El pecado se describe como se marchó de la casa de su padre. Eso es lo que hace el hijo pródigo, abandonar la casa paterna. Y el pecado implica en nosotros, por un lado, una esclavitud y por otro lado, una muerte espiritual. Indica una esclavitud, lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Jesucristo dice: en verdad os digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo debemos entender, cómo debemos interpretar esa esclavitud? ¿A qué se refiere Jesús cuando nos dice el que comete pecado es esclavo del pecado? Pues sobre todo, esa esclavitud es una incapacidad que el hombre pecador tiene para reconciliarse por sí mismo, por sí solo con Dios. El hombre que está en pecado no puede por sí solo volver a Dios, necesita de una gracia divina, necesita de una nueva intervención de Dios, necesita de una expresión del amor de Dios que le capacite, que le haga posible retornar a Él. La esclavitud a la que nos lleva el pecado fundamentalmente es esa incapacidad para volver a Dios, para hacer el bien por nosotros mismos.
Y también el pecado supone en nosotros una muerte espiritual. Hemos sido creados para vivir en comunión de amor con Dios. Hemos sido creados para recibir el amor de Dios y corresponder al amor de Dios. Y esa es nuestra verdadera felicidad y esa es nuestra verdadera, podríamos decir, naturaleza. Y el pecado es justamente lo contrario, rechazar el amor de Dios, romper la comunión de amor con Dios, no querer saber nada de Dios. Por lo tanto, se entiende que si hemos sido creados para vivir en amor de Dios, en comunión de amor con Dios, y el pecado es lo contrario, pues el pecado supone una muerte espiritual en nuestra vida. Pues básicamente el pecado debemos entenderlo de esa forma, romper la filiación divina, rechazar la filiación divina que provoca una esclavitud, una incapacidad y una muerte, una pérdida de la gracia santificante. Y entonces Dios reacciona con la misericordia. Dios misericordioso intenta recuperar esa comunión de amor, intenta ayudarnos a salir del pecado. Para entender qué es la misericordia, podemos recurrir a la luz del amor, a la perspectiva del amor. Dios es amor y todo lo que Dios hace lo hace por amor. Por lo tanto, si queremos entender qué es lo que Dios hace o cómo actúa Dios en nosotros, la mejor herramienta es la perspectiva del amor. ¿Qué es la misericordia? Un amor, en primer lugar, de fidelidad. Hemos dicho que el pecado supone rechazar el amor de Dios. Pues la misericordia es que Dios sigue amando, que aunque nosotros rechazamos el amor de Dios, Dios es fiel y continúa amando. Y precisamente ese amor de fidelidad hará posible la reconciliación. San Pablo nos lo dice claramente: si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles y rechazamos a Dios por el pecado, Dios permanece fiel, permanece amando, Dios continúa amando porque no puede negarse a sí mismo. Dios no nos ama por nuestros méritos, no nos ama por nuestras cualidades, nos ama porque es nuestro Padre, nos ama porque somos sus hijos. Por lo tanto, la misericordia es un amor de fidelidad, Dios que continúa amando aunque hemos rechazado su amor. Y la misericordia es también un amor de compasión. Hemos visto que realmente el pecado supone una esclavitud y una muerte espiritual. Pues Dios no es indiferente ante ese dolor, ante esa muerte, ante esa esclavitud que el hombre experimenta por culpa del pecado. Dios hace suyo nuestro dolor. Dios asume lo que nos ocurre a nosotros. Dios, se compadece. El pecado afecta a Dios porque daña al hombre a quien Dios ama. Si Dios no nos amara, el pecado no le afectaría. Si Dios no nos amara, si Dios no fuera compasivo, el pecado no le alcanzaría. Entonces, esa compasión de Dios es lo que tantas veces lleva a Jesús a actuar, a sanar el mal que ve, y es de alguna manera también la raíz de la misericordia. Dios que se compadece del hombre en pecado y Dios que decide actuar para ayudarnos a salir del pecado. Pero el amor de Dios no es un amor, podríamos decir, solamente sentimental, un amor platónico, un amor romántico, no. El amor de Dios es un amor activo, un amor que le lleva, en concreto a Jesucristo, a morir en la cruz para salvarnos. Y así entramos ya en el primer fruto de la misericordia, que es la redención. Dios, porque nos ama, entrega su vida en la cruz para salvarnos. Dios, podríamos decir, Jesucristo se intercambia por nosotros, asume nuestro pecado para librarnos del pecado. Esa es la redención.
redención. La redención no significa ignorar el pecado, sino que significa sanar de raíz el pecado. Si decíamos que era necesario entender qué es el pecado para entender qué es la misericordia, ahora la misericordia también nos hace entender qué es el pecado. Hemos visto que Jesús muere en la cruz para salvarnos. El pecado es algo tan grave, es algo tan malvado, que fue necesaria la muerte de Cristo en la cruz para salvarnos. El pecado no es solamente una acción errada, no solamente es un error en nuestra vida. El pecado es algo tan profundo que fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz para librarnos del pecado. Bueno, pues esto es la redención, un intercambio. No es unirse sin pagar, sino que Jesucristo asume nuestra deuda, nuestra deuda, nuestro pecado, las consecuencias del pecado. Y ahora hace falta también, además de la redención, hace falta también la conversión humana. La misericordia no viene a sustituir a la conversión, la misericordia viene a despertar la conversión. Es necesario que el hombre se convierta a Dios para alcanzar la reconciliación. Si el perdón fuera solamente quitar un castigo, pues entonces hasta cierto punto no sería necesaria la conversión. Pero si el perdón, digámoslo así, bien entendido, es una reconciliación, recuperar un amor mutuo, entonces es necesaria la conversión. No basta que Dios quiera amarme, es necesario que yo quiera acogerme a ese amor de Dios, que yo quiera rechazar el pecado y volver a la comunión de amor de Dios. Eso es la conversión, el rechazo del pecado y el deseo de volver otra vez a la comunión de amor con Dios. Pero decíamos que el hombre no puede convertirse por sí solo porque está esclavo del pecado. Entonces es necesaria una nueva intervención divina. Es necesario que Dios actúe en nuestra vida, que Dios continúe amando, que Dios nos capacite para poder convertirnos. ¿Y cómo nos capacita Dios? Pues mostrándonos su amor misericordioso, haciéndonos comprender que hay un amor que es más grande que el pecado. La persona pecadora que se sabe amada por Dios, la persona pecadora que ha entendido que a pesar de su pecado, Jesucristo le sigue amando, que hay un amor que es más grande que el pecado, es la persona que está capacitada para volver a Dios. Dios nos capacita a la conversión precisamente amándonos, haciéndonos conocer, haciéndonos descubrir el infinito amor que nos tiene. Cuando nos sabemos amados por Dios, a pesar de nuestro pecado, estamos en condiciones de volver a Dios, de rechazar el pecado, de aborrecer el pecado y de volver a Dios. Lo que dice el hijo pródigo: me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y ya podemos explicar el perdón que, como hemos dicho, no es simplemente eximir de un castigo, sino recuperar una comunión de amor, un amor mutuo que se perdió por el pecado. Bueno, de la misma manera que el pecado ordinariamente se comete a través de un acto concreto, también Jesucristo ha querido que el perdón se alcance a través de un acto concreto. Y ese acto concreto es el sacramento de la confesión. Cristo mismo ha instituido el sacramento de la confesión para que podamos alcanzar el perdón de Dios. Es un sacramento, un rito sacramental, no es un rito mágico. Un rito sacramental significa que cuando nos acusamos de nuestros pecados, recibimos los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo. Los méritos que Cristo, el perdón que Cristo nos ha ganado muriendo en la cruz, llega a nosotros a través del sacramento de la confesión. Por lo tanto, no es un rito mágico, no es simplemente decir unos pecados, hace falta también
una disposición, unas actitudes, la conversión y la confianza en la misericordia de Dios, y el rito lo que hace es, el rito sacramental, el sacramento lo que hace es atribuir o hacernos llegar los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo. Es un sacramento, como hemos visto, instituido por Cristo, es por lo tanto la forma ordinaria por la cual Jesús quiere que nos reconciliemos con Él, que alcancemos el perdón de los pecados. Algunas veces se ha enfrentado la misericordia y la justicia. Se ha venido a decir, bueno, si Dios es justo, entonces no es misericordioso. Si Dios es misericordioso, entonces no es justo. Bueno, eso solamente se puede dar cuando tenemos una idea equivocada de la justicia, cuando entendemos que la justicia es simplemente aplicar una ley, aplicar una norma, es simplemente pues imponer un castigo debido ante una pena o ante un pecado debido o dado. Pero es que la justicia no es eso, la justicia es lo que debe ser, lo que debe ser, lo que debería ser. Si Dios nos ama, y Dios nos ama, ¿qué es la justicia? ¿Cuándo hay justicia? ¿Qué es lo que debe ser? Pues la correspondencia al amor de Dios. Si Dios nos ama, y nos ama incluso después del pecado, la justicia se dará cuando nosotros correspondamos a ese amor de Dios. Y si hemos pecado y la justicia está en corresponder al amor de Dios, lo que hace posible la justicia es la misericordia. La misericordia es lo que hace posible que el hombre abandone el pecado y recupere la comunión de amor con Dios. Es decir, que el hombre vuelva otra vez a corresponder al amor de Dios. Por lo tanto, después del pecado, para alcanzar la verdadera justicia, es necesaria la misericordia, es necesaria la conversión, es necesaria la reconciliación. La reconciliación es la verdadera justicia. Por eso dice San Juan Pablo II, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. El perdón garantiza la justicia. Bueno, pues hemos visto la primera parte de la correspondencia a la misericordia de Dios. Decíamos, el don de la misericordia se convierte en una doble tarea. La tarea de acogernos a la misericordia y la tarea de ser nosotros también misericordiosos con los demás. Una de las tácticas que utiliza el demonio para intentar que no perdonemos a los demás es hacer pensar que la ofensa debe ser castigada, que lo justo es optar por la venganza. Y en consecuencia nos presenta el perdón como algo ilógico, como algo ingenuo. Pero esta forma de ver las cosas es una forma diabólica, una forma equivocada. San Juan Pablo II razona de una manera bien distinta. San Juan Pablo II nos dice, toda persona tiene derecho a mirar al futuro con esperanza y no estar atrapado de por vida por sus errores pasados. Por tanto, si yo tantas veces he pedido y he necesitado el perdón de mis faltas, ¿por qué voy yo a negar a los demás lo que tantas veces he pedido para mí? En definitiva, San Juan Pablo II nos invita a entrar en la dinámica de la, podríamos llamar, de la forma de pensar de Jesucristo, del mensaje evangélico. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Si yo quiero ser perdonado, y yo quiero y necesito ser perdonado, yo también debo ofrecer el perdón a los demás. El perdón no es algo irracional, no es algo ilógico, no es algo inhumano, no es algo injusto. El perdón es lo necesario para recuperar la alegría y la convivencia. La pregunta ¿es posible perdonar? ¿Es posible perdonar? Muchas personas dicen, quiero perdonar, pero no puedo. Quiero perdonar, pero no puedo. Bueno, el perdón no es un acto de la memoria, perdonar no significa olvidar, ni es un acto del sentimiento, perdonar no significa dejar de sentir. Perdonar es un acto de la voluntad.
el que decide perdonar, el que quiere perdonar, podemos decir ya ha perdonado. Si tú eres capaz de rezar, aunque solamente sea un Padre Nuestro, por la persona que te ha ofendido, puedes decir en verdad que has perdonado, porque has hecho un bien a la persona que te ha hecho un mal. Has vencido al mal con un bien. En vez de elegir la venganza, has elegido el perdón, has elegido el bien. También lo decía San Juan Pablo II, Dios le hizo entender que el mal se iba a extender por el mundo hasta que se topara con la misericordia. La misericordia, el perdón, es lo único que puede frenar el avance del mal en el mundo. La misericordia es poner un tope a la expansión del mal, precisamente porque la misericordia es reaccionar con un bien ante un mal. Por lo tanto, la capacidad para perdonar nos viene de Dios. Sabernos perdonados por Dios es lo que nos capacita para perdonar a los demás. Si Dios me ha perdonado a mí tanto, ¿por qué no voy yo a perdonar a los demás? Medio en broma, medio en serio, me gusta decir que si no somos capaces de perdonar por amor a Dios ni por amor a los demás, por lo menos deberíamos aprender a perdonar por amor propio, por puro egoísmo, porque la persona que perdona es la que más gana, es la que se libera del resentimiento y de la tristeza. A veces te encuentras con personas que están sufriendo por ofensas que recibieron hace muchos años y siguen sufriendo por aquella ofensa, y a veces con mucho cariño hay que decirles, mira, ya la culpa de tu sufrimiento no la tiene quien te ofendió. La culpa de tu sufrimiento actual tal vez sea tuya, por no haber perdonado, por no querer perdonar, porque si tú perdonases de corazón, te liberarías del resentimiento, de la tristeza, de la cólera. Por lo tanto, opta por el perdón, perdona de corazón a quien te ofendió, igual que Dios te ha perdonado a ti, y verás cómo ese sufrimiento desaparece. El resentimiento es muchas veces fruto de no querer perdonar, y llega un momento en el que la culpa, digamos, de ese dolor, pues es de alguna manera nuestra por no querer perdonar a los demás. Cuando perdonamos estamos divinizándonos, estamos pareciéndonos a Dios, estamos imitando a Dios, estamos haciendo lo que Dios hace. Por eso cuando Jesús en el Evangelio nos invita a la perfección, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, se refiere fundamentalmente al amor a los pobres y el amor a los enemigos. Cuando nosotros somos capaces de devolver bien por mal, hacer un bien a quien nos ha hecho un mal, cuando somos capaces de vencer al mal con el bien, cuando somos capaces de perdonar, estamos imitando a Dios, imitando a Jesucristo, pareciéndonos a Dios y ganándonos el perdón de Dios. Bueno, pues la cuarta bienaventuranza de San Mateo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios nos da gratuitamente el don de la misericordia y nosotros debemos acogerlo como un don y vivirlo como una tarea. La tarea de convertirnos a Dios y la tarea de saber perdonar a quien nos haya podido ofender.